Petro acusa a abogado de Uribe de presionar a Extraquietos para inculparlo. Si bien la plenaria del Senado de este miércoles estuvo citada para debatir el presupuesto de regalías para la vigencia de 2019 a 2020, fue inevitable que saliera a flote dentro de las discusiones en el Capitolio el reciente escándalo en el que se ha visto involucrado el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, tras la revelación en días pasados de un video en el que se le ve recibiendo dinero en efectivo de parte del ingeniero Juan Carlos Montes. En pleno debate, el excandidato presidencial señaló al abogado, y también senador, y expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena, de, supuestamente, estar presionando a Extraquietos a ver si ayudan a acusarme de recibir fondos del narcotráfico. Durante su intervención, el presidente de la corporación, Ernesto Macías, cerró el micrófono de Petro argumentando que esta nada tenía que ver con el tema de las regalías. Por su parte, Uribe le respondió al excandidato haciendo referencia al filósofo Sócrates, afirmando, una vida sin examinar no vale la pena vivirla. No se incomode tanto, senador, porque le examinen su vida. Justamente este miércoles, el senador de la Colombia Humana anunció que radicará una solicitud formal ante la Corte Suprema de Justicia para que lo investigue, y pidió perdón a sus más de 8 millones de electores por haber recibido dinero en efectivo de un amigo en su apartamento. Juan Carlos Montes ha sido un amigo de mi vida. No es una persona ilegal o que representa nada ilegal, de ahí mi confianza. El alto tribunal señaló que el magistrado César Augusto Reyes Medina ya adelanta una evaluación previa del caso que involucra al senador Petro. Por su parte, el arquitecto Simón Vélez, también involucrado en la polémica, aseguró que nunca le prestó dinero al senador Gustavo Petro para sus aspiraciones políticas en el pasado. Nunca le di dinero, pero colaboré diciéndoles a los amigos que le aportaran, indicó en su momento. Del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2020, por la suma de 24.254.451.122.000 pesos moneda corriente. Está leída la proposición, señor presidente, cuando termine el informe de ponencia. En consideración, la proposición que acaba de ser leída es la proposición con que termina el informe de ponencia. Senador Petro, sobre la proposición. Yo quería preguntarle al ponente, espero que señor ponente, porque usted dio unas cifras allí sobre las cuales basa su ponencia, no le encontré la fuente o el fundamento. Usted puede dar unas cifras de regalías en caída hasta la fecha, que se han producido ya, pero hace una proyección, que es de lo que se trata este proyecto de ley, hacia el 2022, con una cifra en crecimiento. Hasta 2020 es exactamente la cifra. Eso trae detrás de sí una variable fundamental para hacer esa proyección, que es el precio proyectado del barril de petróleo y su equivalente en carbón también. Y no le escuché esa cifra. ¿Cuál es? Me gustaría que me respondiera brevemente como interpelación para continuar mi intervención. ¿Cuál es el precio del barril de petróleo que usted toma hacia el año 2020 para hacer la proyección en dinero de lo que serían las regalías hacia ese año? Permítame, le pido que me responda para poder continuar con la intervención. Proyectado que usted toma. Senador ponente. Sonido para el ponente, por favor, a los Senador Petro, amigos técnicos. en los bienales de regalías se aprueba el presupuesto como el presupuesto general de la Nación con unos supuestos macroeconómicos, precio del barril, precio del cambio del dólar, etcétera.
El precio del barril con el que se aprobó el bienio anterior era de 67. El precio del barril con el que se aprobó el bienal de regalías del 2019 y el 2020 será de $65 el barril. Continúa la discusión. Senador Petro, ¿tiene más preguntas? Sí, ese dato no lo había dado en la ponencia, pero me parece que es fundamental para el debate, porque escuché al ministro de Hacienda y de los ponentes de la ley de presupuesto que se aprobó en el Congreso, que habían tomado como base para el cálculo de utilidades de Ecopetrol, que ya se causaron este año, pero que serán entregadas el año entrante una vez se haga la repartición de dividendos al gobierno nacional y por tanto al presupuesto del año 2019. Y en ese momento los ponentes, ante la pregunta de qué precio de barril habían tomado como base para hacer su cálculo, dijeron que era $55 barril. Efectivamente, durante todo el año, ya estamos en el último mes, el promedio del precio de barril, excepto este mes, no bajó de $67 el barril. Luego la proyección de utilidades de Ecopetrol, al tomar un precio internacional de $55, subvaloró las utilidades de Ecopetrol que se van a recibir el año entrante y desequilibró el presupuesto, y ese desequilibrio es el fundamento de la ley de financiación. Pero fíjese usted que mientras para presentar y para hacer aprobar en el Congreso el presupuesto y la ley de financiación se toma un precio de $55 el barril, este proyecto ya tiene un precio diferente proyectado hasta el 2020, que es el que usted dijo, $65 barril. Claro, uno podría decir cuál es la diferencia, por qué el gobierno hace una valoración con un precio que efectivamente es muy inferior al realmente causado durante el año 2018, y no hay otra excusa que decir que subvaloró premeditadamente las utilidades de Ecopetrol para disminuir ingresos de capital, por tanto ingresos totales, y posibilitar legalmente una ley de financiación en el Congreso que ya se está discutiendo. Pero en cambio, cuando viene esta repartición, esta distribución hacia adelante, el cálculo es diferente, toma un precio de barril $10 por arriba que el que tomó para la discusión del presupuesto del año 2019. Allí ya hay una incoherencia que lo que significa es el uso político de una proyección del barril del petróleo sin mayor fundamento teórico ni técnico para obtener unos resultados de corto plazo en materia de impuestos, o ahora el que usted se propone en materia de regalías. Este es un tema que tiene que ver con el precio internacional del petróleo y su proyección. Otro tema es ya el proyecto como tal. Y mi gran inquietud es la siguiente: a Colombia le quedan más o menos 6 años de reservas petroleras y al mundo le quedan más o menos 20 años para reducir drásticamente el consumo del petróleo y del carbón, en razón al cambio climático, en razón a que la utilización acumulada de petróleo y carbón en la industria mundial desata gases efecto invernadero que también se acumulan en la atmósfera y nos lleva a una situación dramática ante la posibilidad de pérdida de la especie humana, de que la especie humana no sobreviva en el planeta. Luego, toda la política internacional, con sus más y sus menos, toda la tensión política del mundo,
gravita alrededor de cómo transitar de energías intensivas en fósiles hacia energías limpias. Esfuerzo que también tiene que hacer Colombia. Colombia tiene que hacer un tránsito de su matriz energética, de su matriz de movilidad y de su matriz de uso de la tierra, de tal manera que podamos mitigar el cambio climático y adaptarnos a él. Esta es una oportunidad, la última de tipo financiero. Utilizar lo que queda de las regalías, que en mi opinión va a ser una cifra mucho más pequeña que la que usted proyecta, para financiar el tránsito hacia energías limpias, señor ponente. Señor ponente. Para financiar el tránsito hacia energías limpias en toda Colombia, los cambios de uso de energía en los modos de transporte de Colombia, hoy intensivos en combustibles fósiles, y el uso depredador de la tierra, sobre todo destruyendo la capa de bosques y selvática. Eso es lo que haría un gobierno responsable. Utilizar la Termine, senador. Le recuerdo que estamos en la discusión de la proposición y entonces más adelante usted me va a pedir para la intervención de los voceros igualmente. Con mucho gusto, siga y termine, senador. Sí, hay una cosa de orden, es que es precisamente la discusión de la proposición la que permite la discusión general, porque después ya viene la del articulado que es particular. Por eso utilizo este momento, antes de esa votación, para llamar esa atención. Un gobierno responsable debería utilizar los últimos recursos que se pueden extraer de regalías de carbón y de petróleo para hacer la transición energética, la transición de modos de transporte y de uso de la tierra. Eso implicaría cómo financiar la energía solar, eso implicaría cómo transformar Ecopetrol en una empresa de energías limpias sin despedir trabajadores. Eso implicaría cómo utilizar y financiar la energía eólica. Eso iría en contra, por ejemplo, de decisiones de la UME que tratan de construir. Termine, senador. Grandes proyectos de termos de carbón en el Cesar y en el Golfo de Morrosquillo. Esto tendría que ver cómo financiar y transformar las grandes troncales del Transmilenio con tranvías, metros y otras formas de energía eléctrica. Esto tendría que ver con financiar una reforma agraria. Ruego por favor silencio a la plenaria por enésima vez, qué pena. Dado que no está en su proyecto eso, o en el del gobierno, para ponerlo con más exactitud, sino que va hacia otra modalidad del uso de las regalías que quedan, me parece que estaríamos tomando un rumbo altamente irresponsable con el país. Y es perder la última oportunidad de financiar la transición hacia los modos de energía limpia en Colombia, cuando el problema del cambio climático nos lo demanda con urgencia. Y un elemento final, señor senador Uribe, hoy sabemos que su abogado, el abogado Cadena, está presionando extraquetos a ver si ayudan, señor a senador, acusar al senador Petro de recibir fondos del narcotráfico. Señor senador, nada tiene que ver ese tema con el proyecto. Ese tipo de... Una moción de orden. Yo le recuerdo, senador, nada tiene que ver este tema con las regalías. Para una réplica, senador y expresidente Álvaro Uribe. Presidente, voy a tomar aire, presidente, como el que tengo que tomar cada vez que se oyen las defensas en los medios de comunicación. ¿A quién recordara yo de mis estudios de bachillerato?
de pronto a Sócrates. Y una de las enseñanzas importantes que de Sócrates recogió Platón fue esta: una vida sin examinar no vale la pena vivirla. No se incomode tanto, senador, porque le examinen su vida. Gracias, presidente. Continúa la discusión sobre la proposición con que termina la ponencia. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, aprueba la plenaria. Ha sido aprobada la proposición que termine el informe de ponencia, señor presidente, por unanimidad. Abrimos el debate sobre el articulado del proyecto. Inicialmente el senador coordinador ponente, senador Jiménez, tiene la palabra.